Queridos hermanos y hermanas, queremos compartir con ustedes un tema en torno a la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Hoy en este mes, el mes de septiembre, que en la iglesia lo dedicamos a la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes como inicio, como introducción, un texto bíblico tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 30-31, donde el apóstol Felipe le pregunta al etíope que va leyendo el libro del profeta Isaías y le pregunta, ¿está entendiendo lo que está leyendo? Y el etíope le decía a Felipe, pues ¿cómo voy a entender si no me explican? Yo creo que esa es la realidad de muchos laicos en la iglesia, que quieren acercarse a la palabra de Dios, quieren leer la palabra de Dios, quieren entender las Sagradas Escrituras y muchas veces no encuentran a alguien que le guíe, a alguien que le acompañe para poder entender la palabra de Dios. En este mes queremos compartir con ustedes varios temas en torno a la palabra de Dios. Y en el día de hoy queremos empezar con una pequeña introducción. Esta introducción la vamos a hacer de una forma sencilla, especialmente pues respondiendo a algunas preguntas que muchas veces nos hacemos cuando queremos leer la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que entender como concepto básico es qué es la Biblia. El concepto Biblia, la palabra Biblia, viene del griego y significa los libros, que podemos traducir como biblioteca, podemos traducir como conjuntos de libros. Y entonces todo esto como conjunto de libros, como una biblioteca, es la Biblia. Así como una biblioteca está organizada o tiene todos los libros organizados por asignatura, materias, por tipos de libros, así también la Biblia tiene organizado sus libros. Ese es otro elemento que nosotros tenemos que tener claro. Cuando tenemos en la Biblia en la mano, tenemos que saber cómo está estructurada la Biblia. La primera estructura que tiene la Biblia es la que nosotros normalmente conocemos, que la Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que divide el Nuevo y el Antiguo Testamento? Pues la persona de Cristo. Así como Cristo divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, también la Biblia se puede dividir en dos grandes apartados, el Antiguo y el Nuevo Testamento, con la figura de Cristo. Toda la narración que es anterior a Cristo es el Antiguo Testamento. Y toda la narración que involucra a Cristo y posterior a Él es el Nuevo Testamento. Y eso es la primera estructura. La segunda estructura que tenemos que tomar en cuenta es que cada testamento también tiene su estructura o también tiene organizados sus libros. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, según nuestra tradición de la iglesia. 46 libros. Y esos 46 libros están divididos en bloques. Están, por ejemplo, los primeros 5 libros que nosotros le llamamos el Pentateuco. Luego están los libros históricos que van narrando una historia, que también son históricos porque también tiene un estilo narrativo, ¿no verdad? Y también van narrando la historia del pueblo de Israel. Después van los libros proféticos, claro ya, eso lo dice, que nos narra la vida y la misión de los profetas. También encontramos los libros sapienciales, que como es el libro de la sabiduría, como es el libro del eclesiástico, que tiene un estilo propio, una forma de expresarse. Entonces eso también es otro bloque. Y también está el bloque de los salmos, ¿no era?
Y ahí vemos, ahí están todos los libros del Antiguo Testamento incluidos en esos apartados. En el Nuevo Testamento, recordamos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y estos 27 libros también están organizados y están bien distribuidos. Empezamos con los 4 evangelios, luego está el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, es un libro de carácter histórico porque va narrando la vida de la primera comunidad y de la misión de los apóstoles. Luego están las cartas de Pablo y las demás cartas, que son 21 por todas, y también está el libro del Apocalipsis, que así como el libro del Apocalipsis, como también el libro de Daniel, tiene un estilo propio, que podemos llamar el estilo apocalíptico, una escritura y una forma de expresarse de una forma muy peculiar, muy propia. Entonces ahí vemos la gran estructura que tiene la Biblia. En el Antiguo Nuevo Testamento, también el Antiguo está dividido en grandes bloques, también el Nuevo Testamento está dividido también en bloques, ya sea por género literario o por contenido. Y también los libros, cada libro, también para mejor leerlo y también para poder citarlo, también está distribuido de una forma estructural. Tiene capítulos y versículos. Cada tema está en un capítulo, ¿no verdad? Y cada capítulo está dividido en versículos. Eso es una forma que se le ha puesto a la Biblia para poderla citar, para poderla nombrar, para poder hacer referencia de ella en cualquier forma que la utilicemos. Entonces, tomando en cuenta esta división de la Biblia, esa organización, esa estructura, pues ya tenemos el primer elemento. El primer elemento para leer la Biblia es saber cómo está organizada, cómo está estructurada. Porque a lo mejor ustedes le dicen, pues búsqueme el capítulo 5 del libro de Jeremías. Y usted dice, ¿pero y dónde está Jeremías? ¿En qué lugar? ¿En qué? Si está en el Nuevo, si está en el Antiguo. Si está en el Antiguo, ¿en qué parte está? ¿Está en el libro de los Salmos? ¿Está en el en el Pentateuco? ¿Está en libros históricos? ¿Está en los libros sapienciales? No, está en los libros proféticos. ¿Ven? Entonces, es bueno saber todo esto para dominar un poco el contenido de la Biblia y saberla leer y saberla usar. Entonces, otro elemento que hay que tomar en cuenta en cualquier introducción a la Biblia es sobre la autoría. ¿Quién escribió la Biblia? Pues la Biblia es palabra de Dios. Ya eso lo dice todo. La palabra, la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, ya nos está diciendo que el autor de la Biblia es Dios. Ahora, Dios, como se va a manifestar y se nos va a revelar a nosotros como seres humanos, pues utilizó, o mejor dicho, invitó, inspiró a hombres, a personas, para que pudieran escribir y pudieran transmitir el mensaje de salvación de Él para con nosotros. Entonces, ahí en ese sentido vamos a hacer referencia, por ejemplo, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16, cuando Pablo nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la Sagrada Escritura es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y para instruir. También en el libro o en el documento del Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, este documento nos dice, quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, que Dios eligió personas, inspiró en ella con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para que fueran autores sagrados de la palabra de Dios. También la Dei Verbum número 11 y el Catecismo de la Iglesia Católica
número 106, nos dice lo siguiente: en la composición de los libros sagrados, es decir, en las escrituras de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas facultades, es decir, usaban todas las cualidades humanas, todas las facultades humanas y talentos. Y de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Ese texto nos clarifica cuál es el autor de la palabra de Dios, Dios. Y que Dios eligió hombres, personas, con su talento, con su gracia, para que pudieran escribir de una forma adecuada la palabra de Dios. Entonces lo importante aquí no es saber, bueno, si lo sabemos mejor, pero la preocupación nuestra no debería de ser de quién escribió tal libro y qué autor humano escribió tal libro, porque al fin y al cabo es palabra de Dios y el autor es Dios, ¿no verdad? Eso es lo importante, que toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. La Biblia, como bien hemos dicho, es un mensaje para nosotros. Es palabra de Dios para la persona. Es palabra de Dios para el hombre y para la mujer. Y por eso Dios eligió a hombres para que escribieran la Biblia y nos transmitieran ese mensaje a cada uno de nosotros. Y ese mensaje está escrito en un lenguaje humano. Y saben ustedes que nuestro lenguaje tiene muchas dificultades y también tiene muchas limitaciones. En nuestras comunicaciones normales muchas veces hay malos entendidos. En nuestra comunicación no siempre nos comunicamos de la mejor manera. Siempre falta un contexto, siempre falta expresarlo mejor, siempre falta una palabra, o nos pasamos, o nos quedamos cortos, ¿no verdad? O no escuchamos bien, o etcétera. Es decir, la comunicación siempre tiene sus limitaciones. Y así como el lenguaje humano es complejo, también el lenguaje bíblico es complejo, porque se le agrega, además del lenguaje humano complejo, se le agrega varios elementos que vamos a ver que hacen que la Biblia sea un poquito más compleja todavía. Entonces, tenemos que decir que así como el lenguaje humano, todo libro, cualquier literato, cualquiera que vaya a escribir algún texto, tiene que usar género literario y recursos literarios. Entonces tenemos que preguntarnos ahora, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios, podemos decir de una forma sencilla, que son pues estilos, formas de expresar una idea o de escribir una idea. Es decir, cada uno de nosotros tiene una forma de escribir, tiene como un estilo, tiene como una gracia, tiene una forma. Podemos escribir lo mismo, pero sin embargo le damos un matiz diferente. Eso se llama género literario. Y en el género literario, en la Biblia, podemos encontrar varios géneros literarios. Por ejemplo, está el género narrativo, que ese género nos sirve para contar, para hacer relatos, para hacer parábolas, para describir una historia, para narrar un hecho. Entonces, hay varios textos bíblicos que son narrativos, ¿no verdad? También hay textos bíblicos que son poéticos, que por ejemplo los salmos, los cánticos y otros, ¿no verdad? Que están escritos en forma de poesía. También tienes todas sus reglas poéticas, ¿no verdad? Y también hay otros libros que tienen otro estilo. Por ejemplo, las cartas. Las cartas tienen una forma propia de expresarse. Y también los libros proféticos tienen otro estilo. Los libros sapienciales también tienen otra forma de expresar. Y también los libros apocalípticos también tienen otro estilo de expresar. Entonces, cuando leemos la Biblia, o cuando estamos leyendo un texto bíblico, tenemos que entender también qué libro estoy leyendo.
Y ese libro, ¿cuál es el género literario que más utiliza ese libro, ese autor sagrado? Por ejemplo, no es lo mismo que yo lea un texto bíblico del Apocalipsis que del Génesis. No es lo mismo un texto bíblico de una carta a un texto bíblico de un profeta. No es lo mismo un texto bíblico de un evangelio a un texto bíblico del Deuteronomio. Son estilos muy diferentes, son como que se nota a legua que la diferencia que hay entre estilos literarios. También otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que cualquier autor, cuando va a expresar una idea, también utiliza recursos literarios. Los recursos literarios, por ejemplo, como la hipérbole, la metáfora, la paradoja, el paralelismo, la antítesis. Por ejemplo, para ponerlo de una forma sencilla, la hipérbole quiere decir la exageración. Un ejemplo sencillo en nuestra vida cotidiana viene siendo, por ejemplo, el chisme, guardando la distancia, claro está, entre la hipérbole bíblica y la hipérbole del chisme, ¿no verdad? En el chisme, para que el chisme tenga sentido y el chisme tenga como que siempre esté vigente y como que nos sea interesante, pues muchas veces en el chisme pues se exagera un poco para que esté, ¿no verdad? Para que siempre esté actual y para que sea como para ganar atención, ¿no verdad? La Biblia también utiliza el recurso literario de la hipérbole para darle fuerza y para darle carácter a algo que quiere, a una idea que quiere expresar. También la Biblia y otros textos literarios también utilizan la metáfora. La metáfora es muy utilizada, por ejemplo, en los salmos, en las poesías, y este recurso literario, la metáfora, es una comparación. Por ejemplo, algo sencillo. Un ejemplo puede ser: tus ojos son de color, tus ojos son de miel. ¿Es verdad que tenemos ojos de miel? Pues no. ¿Con eso qué quiere decir con esto? Que tú tienes unos ojos color café, que tú tienes unos ojos, una mirada dulce, que tú tienes no sé, algo así. Pero no quiere decir que tú realmente tienes ojos de miel. ¿Ves? Entonces eso son recursos literarios que utilizamos para expresar una idea. También, además de esa complejidad literaria que tiene la Biblia y cualquier libro literario, pues también hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y es lo siguiente: que la Biblia fue escrita por varios autores humanos y cada persona tiene un estilo. Cada comunidad que intervino en la escritura de la Biblia pues tenía un estilo propio o quería enfatizar algo particular. Entonces, todos esos elementos hacen que se complique un poco también la intención del autor cuando escribe el libro. Además, está también que la Biblia no se escribió de la noche a la mañana. La Biblia no se escribió de una vez. Primero se fue transmitiendo de forma oral, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento también. Y después se procedió a escribir para que no se perdiera el mensaje de la salvación. Ese es otro elemento que compleja más, que hace más complejo el tema de la interpretación de la Biblia. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el contexto histórico. Por ejemplo, cuando estamos con el libro por ejemplo, de los evangelios, tenemos que ubicarnos que eso fue en el primer año, en el primer siglo de nuestra historia, ¿no verdad? Después de Cristo. Y también tenemos que entender qué estaba sucediendo ahí a nivel histórico, qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y entonces así entender al autor sagrado. Algo sencillo, por ejemplo, porque ustedes vean la importancia del hecho histórico. Por ejemplo, en los mismos evangelios se nos narra que el templo de Israel fue destruido.
Solamente algunos evangelios nombran ese elemento. ¿Qué quiere decir esto? La destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70 más o menos. Eso quiere decir que si un evangelio hace referencia a la destrucción del templo, quiere decir de que ese evangelio se escribió después del año 70. ¿Ven? Por eso es bueno saber datos históricos y también tener elementos de historia para poder entender en qué contexto escribió el autor sagrado y por qué dice tal cosa y por qué lo dice de esta manera y por qué no dijo otra cosa. ¿Ahora? Eso, el elemento histórico nos da muchos elementos. Otro elemento también que tenemos que tomar en cuenta para ver la complejidad del texto bíblico es que la Biblia, para escribir la Biblia se utilizaron varios idiomas. Voy a nombrar los tres más importantes, ¿no verdad? Está el hebreo, ¿no verdad? Está el arameo y está el griego. Pero además de eso, después vinieron las traducciones. La Biblia después se tradujo al latín, después al alemán y a otros idiomas, inglés, francés, español. Entonces todas esas traducciones de alguna manera van a disminuir o van también, o en cada traducción es posible que se pierda un elemento esencial en el original del texto. Entonces todo eso complica un poco también la traducción, la interpretación de la palabra de Dios. Otro elemento, ya pasando a otro tema, tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere transmitirnos por medio de la Biblia? ¿Qué es lo que nos narra la Biblia? Ese es el punto. Cuando los autores sagrados escriben la Biblia, ¿qué es lo que quieren transmitir? Y lo que quieren transmitir los autores sagrados y el mismo Dios que es el autor de la Biblia, ¿no verdad? Lo que quiere transmitir es la salvación que Dios nos ofrece. Los autores sagrados en la Biblia nos van narrando la historia de la salvación. Lo que quiere decir es que tú y yo, que estamos aquí en este mundo, no estamos aquí por amor al arte. Estamos aquí porque Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros. Todo el género humano está, vamos a llamarlo así, invitado. Todo el género humano está llamado a una historia de salvación. Y esta historia de salvación inicia en Dios. Dios en su eterno amor creó todo. Así empieza el Génesis. Así empieza la Biblia, diciendo que Dios creó todo, que todo viene de Él y que Dios nos ha regalado el paraíso, nos ha regalado esta tierra y nos ha regalado la vida y nos ha dado todo. Y que en un tiempo luego, pues el hombre tropezó y el hombre se alejó de Dios por medio del pecado. Pero sin embargo, a pesar de que el género humano se alejó de Dios por el pecado, Dios nunca abandonó al ser humano, sino que desde ese momento Dios hizo una promesa de salvación, una historia de salvación. Y esa historia de salvación inicia con el pueblo de Israel, llamando a Abraham, eligiéndolo para formar con él un pueblo y llevarlo a una tierra prometida. Y desde ahí irlo llevando y formando un pueblo, y ese pueblo elegido, pues manifestarle la misericordia y el amor de Dios y concederle de alguna manera la salvación. Entonces, todo este elemento es parte de esta historia de salvación. Dios crea, Dios nos elige, Dios hace una promesa de salvación y esa promesa de salvación se cumple
en Cristo Jesús, que es el culmen de la revelación de Dios. Entonces, Jesús, con su vida, con su muerte, con su palabra, con el anuncio del reino de Dios, con su evangelio, nos salva, nos redime, nos cambia, nos transforma, hace de nosotros una persona nueva. Es decir, que Dios, cuando eligió al pueblo de Israel, lo eligió no porque fuera el pueblo único, sino que tenía que elegir un lugar, tenía que elegir un pueblo, tenía que elegir una persona para que ahí iniciara el proyecto de salvación, ahí iniciara la historia de la salvación hasta que llegue a nosotros. Y hoy nosotros conocemos también y somos parte de este proyecto de salvación de Dios. Me gustaría que en tu casa, cuando tenga tiempo, pues a lo mejor tú también puedas describir y escribir tu historia de salvación. Así como el pueblo de Israel comenzó a escribir todo lo que Dios iba haciendo con su pueblo, todo lo que Dios iba haciendo para salvar a su pueblo, todo lo que Dios iba actuando, toda la misericordia de Dios con su pueblo, así también tú puedes escribir todo lo que Dios va haciendo contigo, todo lo que Dios va haciendo para salvarte, para redimirte. Eso es una historia de salvación. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, una historia de salvación. La Biblia es un libro que nos narra la historia de la salvación de Dios. Desde la creación, desde la mano de Dios que salimos, de esa creación de Dios donde venimos, hasta llegar al fin último que es Dios también. Salimos de Dios, venimos de Dios y volvemos hacia Dios. Ese es el plan que Dios tiene para contigo y para conmigo y está narrado en las Sagradas Escrituras. Esta es la introducción que quería compartir con ustedes, porque hay otros temas que tenemos que ir desarrollando poco a poco y también los demás frailes también nos van a acompañar con varios temas bíblicos para ir profundizando un poco más sobre el tema bíblico. Quiero terminar especialmente con el Salmo 118, que nos dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, y guardaré tus justos mandamientos. Le pido a Dios en este día de que nos dé la gracia de tener la Biblia como una lámpara. Que la Biblia, la palabra de Dios, sea esa luz que ilumine todo nuestro ser, que ilumine toda nuestra vida. Como bien también dice San Pablo, cuando en la segunda carta a Timoteo 3:16, que dice San Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para instruir. Es decir, la palabra de Dios es una luz que ilumina nuestra vida, es una lámpara que ilumina todo nuestro existir. Ojalá nosotros tengamos la palabra de Dios así, que la palabra de Dios sea como ese libro que nos aconseja siempre, ese libro que nos acompañe y ese libro que nos ayuda, nos va ayudando a entender el mensaje de Dios. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios también habite en ti y que esa palabra de Dios también se encarne en ti para que ilumine toda tu vida y toda tu existencia. Muchas bendiciones.